Muy bien, lo que estábamos viendo la clase anterior ya era una visión rápida de lo que se denominan las matemáticas financieras, que es la metodología que se utiliza para poder trabajar con montos de dinero que generan intereses, ¿no? En una economía capitalista como la que vivimos nosotros, pues el dinero, el valor del dinero va modificándose en el tiempo y por ello se suele utilizar ese concepto del interés o de la tasa de interés. Entonces, habíamos empezado este capítulo con el análisis de el interés simple. Y simplemente para recordar, voy a poner la ecuación para que lo recordemos un poco. Nos decía que el interés simple era igual a un capital inicial multiplicado por una tasa de interés y multiplicado por un tiempo. Esa era la ecuación que estábamos trabajando en la clase anterior, donde habíamos dicho de que en este caso del uso del interés simple, lo único que tenemos que cuidar es de que la tasa de interés tenga unidades consistentes con el tiempo, ¿no? Si tenemos una tasa de interés mensual, pues el tiempo tendrá que ser también mensual. Si tenemos una tasa de interés anual, pues el tiempo será también anual. Ahora, la ventaja del uso de esta ecuación es de que nos permite hacer el factor de conversión tanto para la tasa de interés como también para el tiempo. Es decir, si nuestra tasa de interés y el tiempo no están en las mismas unidades, por ejemplo, una tasa de interés anual y el tiempo lo tenemos en meses, tenemos la posibilidad de poder hacer el factor de conversión para llevar la tasa de interés, que es anual, a meses, o al revés, llevar el tiempo que está en meses a años. En cualquiera de los dos casos, el resultado final nos va a dar el mismo. ¿Ok? Habíamos estado trabajando entonces un par de ejercicios en los cuales ustedes ya algunos había ganado algún punto extra. Vamos a seguir haciendo este trabajo. A ver, ¿qué más recordar de que el monto, que es el valor futuro, es igual a la cantidad inicial más la tasa de interés? Entonces, en este caso sería nuestra cantidad inicial más C sub 0 por I por N. Y si ustedes quieren factorizar, solamente un segundito, por favor. Perdón. Entonces les decía que factorizando, pues podríamos llegar a una ecuación como la que tienen en pantallas. Bien. Bueno, entonces a partir de esto ya hemos empezado a hacer algunos ejercicios. Les voy a proponer un ejercicio ahora mismo, nuevamente con la misma metodología. La primera persona que lo resuelva correctamente y lo coloque en el chat, pues se va a hacer acreedora de unos 3 puntitos adicionales. Muy bien. Entonces el ejercicio dice así: calcular en cuántos meses un capital de 7,000 bolivianos se ha convertido en 11,100, estando colocado al 7% anual. Muy bien, la primera persona que tenga la respuesta correcta eh, va a ser acreedora de ese puntaje extra. Lo colocan en el chat, por favor.
La respuesta tiene que estar en meses, ¿no? Pero bueno, de todas maneras ya tenemos una respuesta correcta, que sería la de Henry Mamani. Henry Aitken Mamani, que nos ha dado la respuesta correcta. Está muy cerquita de la correcta en realidad, simplemente es un tema de redondeos. Entonces, permítame colocar tu nombre, Henry. Muy bien, entonces no está muy complicado, ¿no? De hecho, fíjense de que en esta ecuación que acabamos de deducir, tenemos aquí capital final, que podría ser estos 11.100 bolivianos, capital inicial, que serían los 7.000 bolivianos, y tenemos la tasa de interés. O sea que básicamente es una ecuación con una incógnita, ¿no? Era simplemente despejar el valor de n, y luego ese valor de n nos iba a dar en años, porque nuestra tasa de interés es anual. Y una vez obtenido ese valor en años, teníamos que convertirlo a meses y la respuesta nos hubiera dado 100.4 meses. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver otro ejercicio. La misma hermenéutica. Lo van respondiendo en el chat. Y yo ya les digo quién tenga la respuesta correcta. Dice así. Calcular en cuánto tiempo se triplica un capital al 11% anual. Aquí tienen que pensar un poquitito. No es gran cosa. No es muy complicado. Pero piénsenlo un poco. ¿En cuánto tiempo se triplica un capital al 11% anual? Bien, nuevamente ya tenemos una respuesta correcta. Lo único que les voy a pedir es de que cuando envíen al chat, envíanlo a todo el grupo, ¿no? No un mensaje directo, no un mensaje eh, directo a mí especialmente, sino para que sea esto más transparente, ¿no? Entonces, por esta vez vamos a aceptar Carlos Ramírez. Tú has sido el primero en responder, pero la próxima vez, por favor, hazlo en el chat público, ¿ya? Está bien. La respuesta de Carlos es 18.18 años. Ahora vamos a comentar cómo ha llegado a ese resultado. Voy a anotar tu nombre. Ok. Bueno, y como Carlos han respondido varios, ¿no? Han respondido varios el mismo valor. Entonces, para los que no han llegado a resolver el ejercicio, simplemente sería de la siguiente manera. Fíjense que en este caso no tenemos los valores iniciales ni finales, pero sí que tenemos una relación, ¿no? Si nosotros nos diésemos como capital inicial un valor X cualquiera,
entonces nuestro capital final tendría que ser 3 veces X, ¿verdad? Es lo que nos dice el ejercicio. Bien, entonces, volviendo otra vez a la ecuación que estamos trabajando, era C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I por N. Bien. En esta ecuación aparentemente solamente conocemos la tasa de interés, ¿no? Sin embargo, si hacemos la relación de C sub n es 3 veces X, un valor cualquiera, y C sub 0 es X, entonces evidentemente aquí vamos a ver que se nos van a simplificar los valores de X, o sea, no necesitamos conocer realmente cuánto vale X para poder resolver este ejercicio. Y ahora sí, ya estaría mucho más sencillo, ¿no? Entonces, de acá, X y X se van. El valor de I, la tasa de interés, sabemos que es del 11% anual. Entonces, simplemente despejando nuevamente una ecuación con una incógnita, pues vamos a tener que N va a valer igual a 18.18 años. ¿Bien? Esa era la manera de resolverla, ¿no? Entonces, fíjense que si estamos utilizando una tasa de interés simple del 11% anual, ese nuestro capital se va a triplicar en 18.18 años, ¿no? Si lo dejamos ahí ganando intereses, ¿no? Muy bien. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver otro interés que se denomina interés compuesto. Y vamos a mostrar las diferencias entre el interés simple y el interés compuesto, ¿ok? Dice así, mientras en el interés simple los intereses permanecían constantes durante todo el plazo de la operación, en el interés compuesto los intereses se han de agregar o capitalizar a su suma principal, generando a su vez nuevos intereses. O sea, en otras palabras, estamos hablando de un interés sobre interés. Para que esto quede más claro, vamos a ver un ejercicio con calma para hacer la comparación entre el resultado que se obtendría utilizando la formulación de un interés simple y lo que se obtendría si es que nosotros obtenemos esos intereses sobre los intereses. Entonces, el ejercicio en ambos casos, tanto utilizando interés simple como utilizando interés compuesto, va a tener de datos que se tendrá un capital inicial de 1.000 bolivianos en un periodo de tiempo de 3 años y con una tasa de interés del 10% anual. ¿Ok? Bueno, entonces veamos qué sucede. Si trabajamos con interés simple, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en forma de tablas, sabemos nosotros de que esto lo podríamos calcular fácilmente con la fórmula que hemos estado trabajando, ¿no? Sabemos que el interés simple va a ser igual al capital inicial. Para el primer periodo, fíjense, el capital inicial es 1.000 por la tasa de interés, que es 10% anual, y por un año, bueno, eso nos va a dar un valor de 100. ¿Ok? Muy bien. Y si quisiésemos encontrar, o sea que el interés simple va a ser siempre constante e igual a 100 bolivianos para cada mes. Y si quisiésemos encontrar de forma directa el monto, es decir, el valor final, por la ecuación que sabemos también sería el capital inicial, 100, multiplicado por 1 más la tasa de interés, 0.1 en este caso, por el tiempo, que en este caso estamos hablando de 3 años. Y bueno, si hacemos este cálculo, nos sale 100. Aquí, perdón, el capital inicial es 1.000, ¿no? Es decir, entonces con eso tendríamos 1.300. Que es el valor que también tenemos en tablas, ¿no? Así que
Estos 1.300 son estos mismos 1.300, que lo estamos obteniendo de manera directa. Y este valor de 100 que hemos calculado como interés, son este interés constante de 100. Muy bien. ¿Cómo entenderíamos el trabajo en la tabla? Bueno, para el primer periodo tenemos un capital de 1.000. El interés ya lo hemos calculado es de 100. Por tanto, al finalizar el primer periodo tendríamos 1.100 bolivianos. Para el segundo periodo, ¿no? Para el segundo periodo trabajamos con esos 1.100 bolivianos, pero nuestra tasa de interés va a ser constante, así que esa no la movemos. Igual tendríamos 100 de tasa de interés, 1.200 sería en el periodo final del periodo número 2. Y para el periodo número 3 empezamos con 1.200, aumentamos 100, que sería el interés, y finalmente tenemos 1.300. Bien. Eso es lo que trabajaríamos si este ejercicio fuese con una tasa de interés simple. Si fuese un interés compuesto, entonces aquí está la diferencia importante. En el interés compuesto, fíjense que el interés ya no es constante. Ya no es constante. No es como en el interés simple, que el interés será constante. Ya no es constante. ¿De dónde se obtiene el interés? Bueno, si vemos el primer periodo, vamos a tener un capital inicial de 1.000, y ya sabemos que con eso obtenemos un interés de 100, y por tanto nuestro monto al finalizar el periodo 1 sería de 1.100. Esos 1.100 lo colocamos como capital inicial para el periodo 2, y ahora calculamos el interés respecto de estos 1.100. Entonces tendríamos 1.100, ¿no es cierto?, multiplicado por nuestra tasa de interés del 10%, y por 1 nos saldría 110. Así que el interés ahora es 110. 1.100 más 110, 1.210. Y nuevamente ahora funciona como si fuese nuestro capital inicial, 1.210, del cual sacamos el interés, que son 121, y obtendríamos finalmente un valor final de 1.331, que evidentemente es mayor a lo que hubiéramos obtenido con el interés simple. Entonces, si ustedes se fijan, en el fondo lo que estamos calculando es un cálculo de un interés sobre interés, ¿no? Porque en este cálculo del 110, estamos tomando en cuenta el interés que se ha generado en el anterior periodo. Por eso estamos calculando a partir de 1.100. Entonces, es como si fuese un interés sobre interés. Y por eso resulta que nuestro interés compuesto sale un valor más alto. ¿Bien? Esa es la diferencia entonces conceptual entre ambos tipos de intereses. Si hubiese alguna pregunta, por favor, en cualquier momento me la pueden realizar. ¿Bien? Ok. Entonces, las ecuaciones que vamos a trabajar ahora para interés compuesto, para calcular de manera directa el monto, por ejemplo, va a ser la que ustedes tienen en pantalla. No lo vamos a deducir, pero esta sería la ecuación que vamos a utilizar para interés compuesto. Entonces, el monto, ese valor futuro, va a ser igual al capital inicial por 1 más I, eso elevado a la N, ¿no? Diferente, lo voy a poner aquí al lado, la ecuación que estábamos utilizando para el interés simple, que era el monto igual al capital inicial por 1 más I por E. ¿Sí? Pues como ven, son ecuaciones diferentes. Una, vamos a tener con el interés simple, vamos a tener que los intereses son constantes para cada periodo considerado, mientras que en el caso del interés compuesto, los intereses se calculan considerando las capitalizaciones de los periodos anteriores. Pero de todas maneras es una sola ecuación donde vamos a tener nuevamente esas 4 variables, las mismas 4 variables que hemos utilizado en nuestra fórmula del interés simple. Y de ahí es de que nosotros podríamos despejar
si en el problema nos dan como dato el monto final, la tasa de interés y el tiempo, pues despejando podríamos calcular el capital inicial, o de repente nos piden calcular la tasa de interés, o de pronto nos piden calcular el tiempo. Ahí ustedes tienen cada uno de esas variables despejadas, ¿no? En algún caso es un poquito más complicado que en otro, en algún caso habrá que utilizar logaritmos para poder despejar, pero al final es que vamos a trabajar con una sola ecuación que tiene 4 variables, pero nosotros siempre vamos a trabajar con una sola incógnita, ¿no? O sea que siempre vamos a tener una ecuación y una incógnita, ¿ok? Bueno, para ir familiarizando, cópiense o sáquenle un screenshot, como ustedes prefieran, de las fórmulas que estamos viendo en pantalla, ¿ya? Y en función a eso, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para ir familiarizándonos con este tema del interés compuesto. Nuevamente, en los ejercicios voy a dar la oportunidad que ustedes lo trabajen para que puedan ganarse unos puntitos extras. Lo que sí, ya les digo de antemano de que como máximo, para dar posibilidades a todos los compañeros, ¿no? Como máximo voy a aceptar que una misma persona gane 6 puntos extras, ¿no? O sea, 2 participaciones correctas para dar más oportunidad al resto de los compañeros. Ok, entonces continuamos. Bueno, aquí un detalle que me he olvidado comentarles. Un detalle es de que en los problemas de interés compuesto, necesariamente el tiempo debe estar expresado en la unidad temporal definida por la tasa de interés. O sea, en otras palabras, la variable que manda en cuanto a las unidades va a ser la tasa de interés. Si nuestra tasa de interés es anual, pues el tiempo tendrá que estar en años. Si es mensual, pues el tiempo tendrá que estar en meses. Entonces, ya no hay la posibilidad, como en el caso del interés simple, de que podíamos hacer el factor de conversión ya sea para el tiempo o la tasa de interés. No, en este caso ya no. En las fórmulas de interés compuesto solamente el tiempo es el que podemos convertirlo a las unidades de la tasa de interés. Bien. Bueno, ahora sí, con esta aclaración, pues vamos a resolver algunos ejercicios. El primero dice así. Este es muy sencillo. Encontrar el monto de un capital de 4.000 bolivianos colocado al 3% bimestral durante 2 años y medio. Bien, tenemos ya una solución correcta. Tenemos Henry Mamani, eres muy rápido con la calculadora, me imagino. Así que tienes otros 3 puntitos extras y esta sería tu última participación, Henry, ¿de acuerdo? Para dar oportunidad al resto de los compañeros. Entonces, solamente en este caso era reemplazar en la fórmula, ¿no? Reemplazar en la ecuación. Como nos decía que el interés era bimestral, entonces teníamos que haber convertido de manera previa esos 2 años y medio, si esos 2 años y medio en bimestres, que eso les hubiera salido 15 bimestres, ¿no? Después de hacer eso, era ya reemplazar directamente en la ecuación. Muy bien. Bien, Henry. Aquí va la segunda pregunta. Determinar en cuánto tiempo se triplica un capital al 9% de interés semestral. ¿En cuánto tiempo se triplica?
Mm, Todavía no tengo la respuesta correcta. Todavía no tengo la respuesta correcta. ¿En cuánto tiempo, no? ¿En cuánto tiempo? Bien, muy bien, ahora sí. Ahora sí ya una persona ha llegado a una respuesta muy cercana a la correcta. Bueno, varias personas, pero la primera ha sido Araceli Joset Guarachi. Araceli Joset Guarachi. Permítame anotar tu nombre. Bueno, la solución era muy parecida a la que habíamos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? Tal vez había un pequeño detalle, que lo vamos a mencionar ahora, eh, pero la idea era la misma, ¿no? Si nosotros tenemos un capital inicial igual a X y un capital final igual a X también, a 3 veces X, perdón. Entonces, solo un segundito, por favor. Bien, entonces era la misma idea, y les decía, pero teníamos que reemplazar esta ecuación o estas variables x y 3x en nuestra ecuación de interés compuesto, ¿no? Entonces, para poder hacer el despeje de la variable n, teníamos que haber utilizado esta ecuación, ¿de acuerdo? Así que hubiera sido, podían hacerlo con logaritmo decimal o con logaritmo neperiano, daba igual. Hubiera tenido que ser Cn sobre C sub 0, donde Cn es, digamos, 3 veces X sobre X. Eso les daba un logaritmo de 3 y dividido entre el logaritmo de 1 más la tasa de interés, que era del 9% semestral. Resolviendo esto, les iba a salir a 12.75 semestres, que era la respuesta correcta. ¿Bien? Ok. Entonces, esto hemos hecho. A ver, eh, esta fórmula del interés compuesto se utiliza también en trabajos demográficos, ¿no? Se puede proyectar la población de una ciudad, de un país, a través de este tipo de ecuaciones, por supuesto conociendo, en este caso ya no le vamos a llamar tasa de interés, sería la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? La tasa de crecimiento poblacional. Entonces, de esa forma, vamos a poder estimar la población en el futuro, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, ¿no? Este es un tema que va a estar de moda porque, como ustedes saben, este año se va a realizar el censo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo van cambiando las tasas de crecimiento poblacional de las diferentes ciudades. Bien, hecho ese preámbulo, veamos este ejercicio. Dice así, la población de una ciudad de 1970 era de 500.000 habitantes. En el año de 1995 la población alcanzó a 800.000 habitantes. Encontrar cuál es la tasa de crecimiento poblacional por año. ¿Ok? Bueno, nuevamente háganlo y a la primera respuesta correcta le vamos a dar 3 puntos.
Bien, ya tenemos varias respuestas. Voy a aceptar a la primera, que está muy cerquita de la correcta, así que Carlos Ramírez, tú has sido el primero, 1.89, yo tengo 1.90, es muy parecido, es de cuestiones decimales. Esta es tu segunda participación y última para ganar puntaje, entonces ya tienes otros 3 puntos adicionales, ¿no? Después ha habido mucha gente que ha sacado valores muy parecidos, ¿no? Aquí lo único que había que pensar era de que en nuestro caso la población inicial o en la fórmula trabajarla como capital inicial eran estos 500,000, ¿no? La población inicial. La población final o nuestro monto eran estos 800,000. El tiempo, evidentemente, era la diferencia, eran estos 25 años que hay entre 1995 y 1970, y después ya solamente tendríamos que haber utilizado esta ecuación para calcular la tasa de interés, que sería esta de acá, que ustedes la pueden también despejar a partir de la primera ecuación, y con eso, reemplazando, les hubiera salido ese 1.90%. ¿Bien? Entonces, sí, efectivamente, la tasa de crecimiento poblacional en este caso sería de 1.90%. En esta ciudad, que bien podría ser la de La Paz, ¿no? Porque fíjense que para 1970, 500,000 habitantes, medio millón de habitantes, parece bastante razonable. Lo mismo que para el año 95, tener 800,000 habitantes, pues muy razonable para la ciudad de La Paz. Sobre esto, simplemente para que se acuerden esta parte, y nada más que con la finalidad de contar un caso anecdótico. No sé si ustedes se acuerdan, de repente eran muy pequeños, pero cuando era alcalde Juan del Granado, creo que en su primera gestión, estamos hablando probablemente de los años 2006 al 2009, una cosa así, pues los técnicos de la Alcaldía de La Paz, haciendo los cálculos demográficos seguramente de la misma manera como nosotros estamos haciendo ahora mismo estos cálculos, estimaron que la persona 1 millón, en el caso de la ciudad de La Paz, iban a ser en cierta fecha específica. Es más, como son fórmulas, nosotros podríamos saber no solamente en qué fecha van a ser la persona 1 millón, sino podríamos decir a qué hora, en qué minuto, en qué segundo estarían haciendo el bebé 1 millón en una ciudad dada con los datos que ahora mismo ya tenemos. Entonces, la alcaldía hizo toda una parafernalia para ese día, para esa hora. Preguntó en las maternidades a qué hora había nacido ese bebé, la hora que ellos tenían estimado para el bebé 1 millón. Y bueno, a ese bebé, pues, el alcalde hizo una propaganda indicando que estaba bien, ¿no? O sea, al final es un tema político también para mostrar de que ya la ciudad de La Paz, digamos que estaba subiendo de categoría, ¿no? Ya tenía 1 millón de habitantes y era un momento para celebrar. Entonces, entre otras cosas, creo recordar que el alcalde fue el padrino de bautizo de ese niño, esa niña, ya no recuerdo bien, y se hizo todo como les digo, con mucha parafernalia, muchas pompas, mostrando que La Paz ya había llegado al bebé de 1 millón de habitantes. Ya teníamos 1 millón de habitantes en la ciudad de La Paz. Poco tiempo después se realizó el censo, ¿no? El anterior censo al actual. Y si ahora estamos en 2022, si alguien me corrige, pero me parece que el anterior censo fue el año 2011. Entonces, como les digo, poco tiempo después se realizó el censo y pues lamentablemente cuando mostraron los resultados del censo, se vio que La Paz no había llegado nunca al 1 millón de habitantes, ¿no? Extrañamente, aunque nos parezca extraño, pues La Paz, en teoría, no tenemos todavía 1 millón de habitantes. Ya veremos en este nuevo censo. Es más, cuando salió los resultados, pues la población de La Paz, en lugar de haber aumentado respecto al censo anterior,
había disminuido, o sea que su tasa de crecimiento era negativa, ¿no? Evidentemente La Paz ya es una ciudad bastante antigua y por las condiciones topográficas que tenemos, es muy difícil que pueda crecer mucho, ¿no? Porque la forma de crecimiento en La Paz, ustedes ya saben que es más bien en sentido vertical más que en sentido horizontal, ¿no? No como otras ciudades que sí ya tienen más de 1 millón de habitantes, por supuesto, con diferencia la ciudad más poblada del país es Santa Cruz, pero la ciudad del Alto también ya ha superado el 1 millón de habitantes, ¿no? Son las dos ciudades más pobladas que tenemos en nuestro país. Y veremos con el censo que se va a realizar a fines de año si es que La Paz finalmente ha conseguido llegar a la marca de 1 millón o de repente ya nos hemos estacionado con una población menor de 1 millón de habitantes, ¿no? Ahora también hay que recordar de que en el censo anterior, tal vez ustedes eran muy jóvenes, pero o niños tal vez, en el censo anterior, como ustedes saben, la población define en gran medida los ingresos para un gobierno municipal, específicamente los recursos de coparticipación tributaria, ¿no? Que son recursos que se dan de acuerdo a la ley de participación popular que se promulgó ya hace bastante tiempo, creo recordar el año 1994 o 95, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces, desde esa época, pues realmente ya es importante el tema de la población en las ciudades, ¿no? Antes de eso, antes de la participación popular, pues estoy seguro de que la gente o los alcaldes en realidad mucho no se preocupaban de la población que tenían, por lo menos no de la cantidad. Hoy en día sí se preocupan porque en función de la cantidad de gente están también los recursos. No es una casualidad de que Santa Cruz haya sido la impulsora de este censo que se va a realizar a fin de año, porque los municipios como Santa Cruz o como el Alto, que tienen tasas de crecimiento importantes, se ven perjudicadas en su repartición de ingresos, porque los cálculos seguramente se hacen suponiendo las poblaciones que se tenían en el último censo. Entonces, Santa Cruz evidentemente ha crecido mucho más. Seguramente su tasa de crecimiento debe ser tal vez hasta mayor de la que tenía en el anterior censo y por tanto realmente le conviene mucho que se sepa cuál es la población en este momento para que en función a esa fotografía se pueda hacer la nueva repartición de recursos entre todas las alcaldías del país. Municipios como el nuestro, pues no estamos tan, la verdad que desde ese punto de vista no estaríamos tan interesados en que se realice el censo porque de pronto estamos con menor población que la anterior vez, ¿no? Ojalá que no. Pero como les decía, este tema de los resultados del anterior censo hay que también analizarlo con pinzas porque las alcaldías, especialmente las alcaldías más pequeñas del área metropolitana de La Paz, digamos, incluso las alcaldías que están cercanas hacia el lago Titicaca, pues en esa época indicaron de que si las personas, digamos una persona que reside en La Paz, normalmente está en La Paz, no sé, el 90% del tiempo, pero tiene un terreno en Laja, en Batallas, no sé, en Pucarani, en cualquier otro municipio, pues esos otros municipios indicaron de que si el día del censo no estaban presentes físicamente para hacerse censar en esos municipios más pequeños, entonces iban a perder sus terrenos. Lo cual era imposible, ¿no? O sea, legalmente no es posible, pero hicieron correr ese rumor y por esas razones de que mucha gente que residía en La Paz, que normalmente reside en La Paz, se fue a censar en otros municipios. Y de esa manera, pues resultó que La Paz, en lugar de estar aumentando de población, pues se redujo. De acuerdo a los censos, de acuerdo al último censo, tenemos menos población. Esperemos que este año no suceda lo mismo, porque es un perjuicio al final para nuestra ciudad, ¿no? Al final, si la gente, el 90% reside en La Paz, pues tiene que ser censada en el lugar de residencia, ¿no?
podría tener terrenos o casas en bienes inmuebles en diferentes municipios, pero para el día del censo, conscientemente debería ser censada en el lugar de residencia. Bueno, eso simplemente como un comentario. Ahora sí, les doy el último ejercicio de esta parte y dice así. Del anterior problema, que estamos hablando que el resultado que yo les había dicho era con una tasa de crecimiento poblacional de 1.90%, estimar en qué año la población ha de rebasar el 1.000.000 de habitantes. O sea, ¿cuándo va a llegar hasta el 1.000.000 de habitantes esa población? Y luego que hagan eso, estimen la población para el año 2015. Bueno, no, esa parte del 2015 no la hagan, simplemente nos concentraremos cuándo estaría rebasando el 1.000.000 de habitantes. Por favor, en sus resultados póngame decimales, porque así me voy a dar cuenta quién está más cercano a la respuesta correcta. Bien, la primera persona sería Beatriz Condori.
Pero Beatriz, nuevamente les repito, no me manden directamente a mí, sino mándenlo a todos, ¿no? Para que esto sea más transparente. Entonces, Beatriz Condori, Ingeniero, voy a a ver, disculpar, lo voy a configurar en estos momentos. ya, te voy a aumentar 3 puntitos. Muy bien. Entonces, fíjense que en este caso, eh, lo que se tenía que haber calculado inicialmente era el tiempo, ¿no? Así que podíamos haber utilizado esta fórmula que tenemos aquí despejada, ya sea en logaritmo decimal o logaritmo neperiano, y va a darles lo mismo, este de acá, ¿no? Teníamos C sub n, que sería la población final, 1.000.000 de habitantes. Nuestro C sub 0 podría haber sido, por ejemplo, 500.000 habitantes, ¿no? Que teníamos el año de 1970, ¿sí? La tasa de interés ya la habíamos dicho que era de 1,90%, y con eso el tiempo les hubiera salido de 36.83 años. 36.83 más esos 1970, pues ahí tienen los 2006, el año 2006.83, ¿ok? Por eso yo les decía de que podían ustedes calcular, como seguramente han hecho en la alcaldía no sé, 15 años, cuando han calculado el bebé 1.000.000. Si en los resultados a ustedes les salía que el año N era igual a 2006.83, y tal vez ahí con más decimales incluso, esto está en años. Bueno, entonces ese 0.83 años, ustedes lo podrían convertir en meses, ¿no? O sea, ya sabemos que el año va a ser el año 2006. Ok, pero ¿qué mes? ¿Qué mes? Bueno, tienen que es 0.83 años. Entonces, pues 12 meses hacen un año, con lo cual esto les hubiera salido 0.83 por 12, 9.96 meses. Entonces, ya podríamos haber dicho de que 9 ese bebé estaría naciendo ¿en qué mes? En septiembre, ¿no? Septiembre. Bueno, quiero saber el día. Bueno, entonces tenemos 0.96 meses. Pues podríamos haber dicho, no sé, si es un año, si es un mes comercial, estaríamos diciendo que 30 días hacen a un mes. Entonces, con eso ya sabríamos que tendría que haber nacido en el día 28.8. O sea, que nacía en el mes de septiembre, en el día 28. Quiero saber la hora. Bueno, 0.8 días. Entonces sabemos que 24 horas hacen un día, con lo cual ya hubiéramos sabido de que iban a ser a las 19.2, o sea, a las 7 de la noche, ¿no? La hora, pues hubiera sido a las 19 horas, ¿no? Que quiero saber el minuto, pues hacemos lo mismo, ¿no? El segundo, lo que ustedes quieran. Así que de esa manera, estimo de que los técnicos de la alcaldía le dijeron al alcalde de La Paz, Juan del Granado, en su momento, de que iban a hacer el bebé 1.000.000 tal año, tal mes, tal día, tal hora, a tal minuto, a tal segundo, como ustedes quieran. Por supuesto, los cálculos eran correctos, pero los cálculos son correctos ya en la realidad, se tiene que contrastar siempre y cuando los datos sean también correctos, y por lo que se vio al final, pues la tasa de crecimiento ya no era la tasa de crecimiento demográfica con la cual se calculó seguramente en su momento, ¿no? Y ese fue el motivo del error. Veamos qué es lo que pasa hasta final. Bien,
Sigamos avanzando entonces. Aquí hay otro temita, dice valor actual e interés compuesto. Bueno, en el tema de las matemáticas financieras, cuando estemos pasando los flujos de caja hacia el futuro, hacia el presente, es muy usual hablar de valor futuro y de valor actual. Pero aquí es simplemente un cambio de la denominación y de la variable. En rigor, la ecuación sigue siendo la misma. Si nosotros hablamos de valor actual, entonces podemos poner la letra A en lugar del C sub 0. Y si hablamos de un valor futuro, le podemos poner la letra N en lugar del C sub N, ¿no? Pero la ecuación, fíjense, sigue siendo exactamente igual. Ahora sí, este ejercicio está un poco más interesante. A ver, dice así. Usted recibe las siguientes ofertas para comprarle su automóvil, ¿no? Imagínense que ustedes quieren vender su automóvil y reciben 3 ofertas. Una primera oferta les dice, le compro el automóvil en $12,000 al contado. La segunda persona les dice, no, $6,000 al contado, pero $7,000 dentro de 7 meses. Y una tercera les dice 5,000 al contado, 5,000 en 5 meses y 3,000 en un año. Determina cuál es la oferta más conveniente, obviamente más conveniente para el vendedor, ¿no?, del automóvil, considerando un interés del 3% mensual. Entonces, si yo les preguntase en este momento, ¿cuál alternativa escogerían? ¿Qué me dirían? ¿Y por qué? El primero, ingeniero, el A. Ya. ¿Por qué crees que la sería la opción más conveniente para el vendedor? Por el valor de dinero al inicio. O sea, no. Sí, adelante, adelante. Te escucho. Sí, estabas Dije, viendo, ¿no? continúe nomás, sin que, sí, no tengo los términos correctos, diremos, lo estoy formulando recién. Pero para mí es el A, ingeniero. Por el valor del tiempo, el valor del dinero respecto al tiempo. Ya. Parece, más o menos. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Qué escogerían? ¿A, B, C? Bueno, alguna gente podría pensar, bueno, tengo sí 12,000, pero la otra oferta tengo 6,000 más 7,000, tendría $13,000, ¿no? Y en la tercera tendría 5,000 más 5,000 más 3,000, igual tendría $13,000. Bueno, lo que sucede, de momento ahorita no sabemos cuál será la verdad no sabemos cuál será la más conveniente. Se podría ser la A, la B o la C, no sabemos. Lo que tenemos que hacer es comparar esos montos, pero en un mismo periodo. En matemáticas financieras no podemos sumar montos o restar montos o trabajar con montos si están en diferentes periodos.
Es decir, lo que estaba yo haciendo para el inciso B de sumar 6.000 más 7.000, no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque están en diferentes periodos de tiempo y porque principalmente tenemos una tasa de interés. Tenemos una tasa de interés. O sea, no va a ser lo mismo tener $6.000 hoy que tener, no es su equivalente a tener $6.000 en 7 meses o tal vez $7.000 en 7 meses. No podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer para poder sumar es llevar esas cantidades de dinero a un mismo periodo. Y la manera más sencilla sería utilizando esta nuestra ecuación de valor actual. O sea, lo que podríamos hacer es actualizar ese valor de $7.000 o ese valor de $5.000 o ese de $3.000, lo podríamos actualizar para el periodo cero. Y una vez actualizado en el periodo cero, pues recién lo vamos a sumar. Así, intuitivamente, ¿qué dirían ustedes? Esos $7.000 que están en 7 meses, puestos a valor hoy, ¿serían más de $7.000 o serían menos de $7.000? ¿Qué piensan? Menos, ingeniero. Sería menos, ¿no es cierto? Sería menos de $7.000 porque se supone de que con el tiempo el dinero va ganando intereses, en este caso va ganando 3% mensual, que es una tasa de interés bastante alta, ¿no? En el mercado no es posible encontrar una tasa de interés tan alta, ¿no? 36% anual, es una locura de interés. Pero no importa, nosotros solamente estamos haciendo un ejercicio académico. Bien, entonces, vamos a empezar a trabajar ya desde ahora con lo que vamos a denominar flujo de caja, ¿ya? Flujo de caja. Entonces voy a empezar a dibujar un flujo de caja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un flujo de caja no es otra cosa que una representación gráfica de los montos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a representarlo de la siguiente manera, por meses, el periodo 0, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, si pensamos solamente en la primera opción, que la voy a hacer con un color verde, la primera opción me dice hoy, lo haré con otro color, me dice hoy se lo compro en $12.000. Ahí está. $12.000. La opción 2, ¿no? La segunda persona, pues nos dice, no, yo se lo compro, hoy no tengo los $12.000, pero lo que podría darle hoy, lo voy a hacer con otro color, serían $6.000. Hoy le podría dar $6.000. Pero le podría dar $7.000 en 7 meses. Le podría dar $7.000 en 7 meses. Y tenemos una tercera alternativa que nos dice, hoy no tengo mucho dinero, pero le podría dar tal vez hasta $5.000 hoy. Luego le podría dar en 5 meses otros $5.000. Y finalmente, en un año, o sea, en 12 meses, le podría dar un monto final de $3.000. Entonces sería algo así.
Entonces ahí mismo les he dibujado los 3 flujos de caja, ¿de acuerdo? Están ahí los 3 flujos de caja. Bueno. ¿Cuál es el más conveniente? De momento, no lo sé. O sea, de momento sería difícil saber porque va a depender mucho de esa tasa de interés, ¿no? De esa tasa de interés de 3% mensual. Lo que sí nosotros sabemos que tendríamos que hacer es, como no podemos sumar papas con manzanas, no puedo sumar $7,000 de aquí a 7 meses con estos $6,000 de hoy. Entonces, pero lo que sí puedo hacer es actualizar esos $7,000 a hoy y una vez actualizado lo puedo sumar. Y lo mismo podría ser con estos $5,000, con estos $3,000. Y una vez que tenga actualizados esos 3 valores, pues ahí sí podría comparar y podría tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción. Entonces les pido que hagan eso y díganme cuál sería la alternativa más conveniente. Pero me tienen que colocar en el chat también los valores de las 3 alternativas, ¿no? Para que yo vea que están comparando correctamente. Bien, perfecto. Lo han hecho súper rápido. Ya tengo la primera persona que respondió correctamente fue Rafael Aparicio. Rafael Aparicio y nos indica que conviene la A, nos da los valores de cada uno de cada una de las alternativas, así que Rafael tienes 3 puntitos adicionales. Bien, para los que no han llegado a terminar, bueno, se ha borrado el flujo de caja que tenía. No sé si es que acá, sí, no tengo no tengo las respuestas, pero las respuestas que están en el chat son las correctas, ¿no? A ver, intentaremos hacer la del inciso B nada más, simplemente para que quede claro, ¿no? Para todos. Entonces, ya sabíamos que eran $6,000 al contado, y lo único que teníamos que actualizar eran estos $7,000 adicionales, ¿no? Así que, siguiendo la fórmula que tenemos de actualización, tendríamos n, el valor futuro, que sería 7,000, multiplicado por 1 más la tasa de interés, 0.03 mensual,
y eso elevado a, a ver, ¿dónde saco el elevado? Ahí está, elevado a menos, eran 7 meses, ¿no? Negativo 7. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, eso les va a salir 5.000, esto es igual a 5.691.64. Correcto, y entonces mi valor final, tal vez este debería haber puesto A sub 2, ¿no? Mi A sub 1 para esta alternativa era de 6.000. Por tanto, el valor de A, ahora sí puedo sumar, porque están los dos en el mismo periodo, están actualizados. Sería sumar 6.000 más 5.691.64, y eso me resultaría en 11.691.64. Evidentemente, esos 11.000 van a ser algo menores a los 12.000 que me ofrecía la persona de la alternativa A, ¿no? Y haciendo lo mismo, en el caso del inciso C, como ustedes han colocado, les iba a salir 11.417.18, con lo cual realmente la alternativa más conveniente de todas era la alternativa A. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna duda, consulta hasta acá, si se ha entendido. No, es relativamente fácil, han visto que esto es aritmética nada más, ¿no? No es nada complicado. Bien, continuaremos avanzando entonces. A ver, vamos a ver ahora un tema que se llama anualidades. ¿Por qué nos interesan las anualidades? Porque ya acabamos de ver en el anterior ejercicio que para poder comparar las diferentes alternativas teníamos que estar llevando cada monto de cada flujo de caja hacia el pasado uno por uno, ¿no? Uno por uno. Pero, ¿qué sucedería si es que tuviésemos una manera de poder llevar todo un conjunto de pagos de un solo golpe, siempre y cuando estos pagos sean constantes? Eso puede suceder en un proyecto, ¿no? Imaginen, nosotros estamos trabajando esto para poder elaborar nuestro proyecto, no perdamos de vista eso. Entonces, en un proyecto es muy probable de que hayan algunos pagos que sean repetidos cada periodo, ¿no? Por ejemplo, no sé, los alquileres. Vamos a pensar que los alquileres para nuestro proyecto los vamos a asumir como constantes. Entonces, si cada periodo de tiempo, normalmente en los proyectos trabajamos con periodos de tiempo anuales, ¿no? Pero bueno, si el proyecto es de corta duración, tal vez hasta podríamos trabajar con periodos de tiempo mensuales. Si pensamos que esos pagos van a ser constantes durante el tiempo de evaluación del proyecto, entonces sería útil tener una forma para poder actualizar todos esos pagos de un solo golpe, ¿no? Con una sola forma. Eso podríamos aplicarlo por los alquileres, pagos de servicios, amortizaciones a bancos, incluso salarios, ¿no? Entonces, a este procedimiento se le va a llamar las anualidades. Y vamos a tener diferentes tipos de anualidades. Ahora vamos a ver enseguida, pero en cualquiera de ellos, las variables que vamos a trabajar son las siguientes. A va a ser el valor actual de la anualidad. S ahora va a ser la variable S, ya no va a ser la variable N. S va a ser nuestro monto o valor futuro de una anualidad. N es el plazo de la anualidad, eso es lo que normalmente utilizábamos, más la tasa de interés, ¿no? Y esas son las 4 variables que generalmente hemos empleado hasta ahora. Y aquí le vamos a añadir una quinta, que sería la variable R, que va a ser el valor de la renta o el pago periódico. Bien, estas anualidades o estas rentas se dividen a su vez en diferentes grupos.
El primero le llamaríamos rentas ciertas y al segundo rentas contingentes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las rentas ciertas y las contingentes? En el caso de las rentas ciertas, el inicio y la finalización de las rentas se encuentran claramente establecidas. ¿De acuerdo? O sea, no sé, que eso es el caso que nosotros vamos a ver de manera normal. Imagínense un proyecto en el cual vamos a decir, no sé, desde el año 2 hasta el año 10, las rentas sí, las rentas por motivo de salarios van a ser iguales a 50.000 bolivianos. Bueno, entonces sabemos que todos los años se van a pagar 50.000 bolivianos, todos los años, pero sabemos cuándo empieza y cuándo acaba. Hay otro tipo de rentas que se denominan rentas contingentes. Y en estas, ya sea el inicio o la finalización, tiene características aleatorias. Estas anualidades no las vamos a estudiar en matemáticas financieras, sino ya corresponden a un campo un poco más avanzado, que sería el de las matemáticas actuariales. Y ya en este caso se utiliza criterios probabilísticos, ¿no? Ya no es un caso determinístico como el caso de las rentas ciertas, en las cuales sabemos cuándo inicia y sabemos cuándo finaliza. En este otro de las rentas contingentes son ya rentas que están asociadas a la probabilidad de ocurrencia. No las vamos a trabajar en la materia, pero para que esto no quede así tan oscuro, probablemente uno de los ejemplos clásicos de esto sean los seguros de vida, ¿no? Ustedes saben que hay empresas aseguradoras que venden seguros de vida. Imagínense que uno de ustedes, no sé, que tenga al momento, no sé, 22 años o 25 años, ¿sí? 25 años. Y yo, que ya estoy acercándome a los 50, ambos decidamos ir a comprar seguros de vida. Ustedes saben que para comprar un seguro de vida, pues hay que pagar. No es una compra única, sino que mensualmente se va pagando un cierto monto que va a depender de algunos factores que ya vamos a mencionar los principales y que al momento de utilizar el seguro, que eso va a ser cuando el comprador del seguro fallezca, ¿no? Porque si hay algo que es seguro, y valga la redundancia, si hay algo que es seguro en la vida, es de que todos vamos a morir. Eso es lo más seguro. No sabemos cuándo, ¿no? No sabemos cuándo, pero seguro que vamos a morir. Entonces, al momento de nuestro fallecimiento, al momento del fallecimiento de la persona que haya adquirido ese seguro, se le va a entregar a la persona que defina el comprador del seguro, normalmente familiares, ¿no? La esposa, la madre, el padre, el hijo, se le va a entregar un cierto monto de dinero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Imagínense que ustedes compran un seguro de vida por, no sé, vamos a pensar por $10,000 y van pagando una cuota mensual relativamente baja comparado a los $10,000, ¿no? Imagínense que van pagando 200 bolivianos cada mes. Y resulta que después de 3 años fallecen. Bueno, esos $10,000 se van a pagar, digamos, a un familiar cercano de la persona que compra el seguro. Obviamente que la empresa aseguradora ha hecho cálculos, ¿no? Y no es una entidad de beneficencia, entonces tiene que lucrar con este negocio, ¿no? Pero si la persona que ha comprado el seguro muere muy rápido, no va a alcanzar a cubrir con sus pagos mensuales el dinero que se le va a entregar al familiar. Pero bueno, eso es parte del juego, ¿no? Va a haber otras personas que van a vivir mucho más y que van a pagar mucho más dinero del que finalmente va a recibir sus familiares, ¿no? Le hubiera sido mucho más útil en este caso colocar ese dinero en una caja de ahorros y la persona hubiera recibido un dinero mucho mayor. Pero aquí el tema es de que nadie sabe cuándo va a morir. Ese es el problema, ¿no?
Nadie sabe cuándo va a morir. Pero obviamente se pueden hacer así ciertos cálculos probabilísticos. Como les decía, si uno de ustedes de 25 años va conmigo a comprar un seguro de vida, evidentemente la prima que va a cobrar el seguro no va a ser la misma para la persona de 25 años que para mí. Yo en promedio estoy ya mucho más cercano a mi final, ¿no? En esta vida terrenal. O sea, no sé, digamos que la esperanza de vida de un boliviano que vive en la ciudad de La Paz es de, no sé, voy a poner cualquier número, 70 años o 65 años. ¿Ya? Digamos, yo tengo 15 años más de vida. En cambio, la otra persona no tiene 15 años de vida, ¿no? En promedio, sino va a tener 40 años más de vida. Así que, haciendo esos cálculos probabilísticos, resultaría ser de que yo tendría que pagar una prima mucho más alta que una persona de 25 años para obtener un seguro de vida del mismo monto, digamos de $50,000. Esto es lo que analizan esta parte de las anualidades con rentas contingentes, porque en este caso el inicio es un dato, ¿no? Voy a comprar el seguro de vida hoy. Entonces el inicio ya es un dato conocido, determinístico. Pero mi final no lo es conocido. No sé yo cuándo voy a morir, la verdad, ni tampoco el compañero que tenga 25 años y vaya conmigo a comprar el seguro, tampoco sabe cuándo va a morir. Así que ese tiene un componente probabilístico. Y de esa manera se pueden hacer los cálculos de las primas que se podrían pagar para un seguro determinado. Bien. En todo caso, no lo vamos a ver en nuestra materia, pero para que ustedes tengan una idea de cómo va el asunto. Lo que sí vamos a ver es lo siguiente. Las rentas ciertas, también las contingentes, pero las rentas ciertas se pueden subdividir a su vez en rentas vencidas, rentas anticipadas y rentas diferidas. Permítame un segundito. Entonces, ¿qué significa cada una de estas rentas? Vencidas, anticipadas, diferidas. Bueno, las rentas vencidas, dice, son las que contemplan los pagos al final de cada periodo. Para que esto se entienda mejor, lo voy a mostrar gráficamente a través de un flujo de caja, ¿no? Nosotros ya hemos visto cómo es un flujo de caja. Entonces, imagínense que ahí tenemos nuestra representación gráfica. Ya, está ahí. Entonces, vamos a suponer que aquí está 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, si son rentas vencidas, los pagos se realizan al final de cada periodo. O sea, en este caso, estamos viendo en la pantalla, lo voy a hacer con otro color, por favor. Ahí tendríamos al final de cada periodo. El primer periodo va de 0 hacia 1, o sea que al final sería en 1. El otro va de 1 a 2, o sea que al final sería en 2. En 3, en 4 y en 5. Esa sería nuestra representación gráfica. Y cada una de estas flechas tendría que tener el mismo tamaño, el mismo valor y valdría R. Entonces, este caso sería el caso de unas rentas vencidas. Si el problema fuese rentas anticipadas, entonces dice, son aquellas cuyos pagos se presentan al inicio de cada periodo. Más bien, al inicio. Entonces, ahora lo voy a hacer aprovechando este mismo flujo de caja, lo voy a hacer, pero con otro color. Lo voy a hacer hacia arriba. Entre 0 y 1 al inicio sería acá. Entre 1 y 2 sería aquí. Luego aquí. Luego aquí. Y para el último periodo, fíjense que aquí acabaría todo, ¿no? En el cuarto. Y mi renta sería igual constante y de monto R. Entonces, lo que está ahí en color verde, espero que se vea, sería una renta anticipada.
Y finalmente tenemos las rentas diferidas, que dice son aquellas cuyos pagos no comienzan de inmediato, sino después de un cierto tiempo, denominado periodo de diferimiento. Estas rentas a su vez pueden ser vencidas o anticipadas. Bueno, imagínense de que, no sé, obtenemos un crédito, y esto pasa generalmente cuando son créditos entre países, ¿no? Obtenemos un crédito y la persona que nos está prestando el dinero nos dice, bueno, te voy a dar 2 años de gracia o 3 años de gracia y no vas a pagar tus rentas durante ese tiempo. Entonces, un periodo de diferimiento. Esas rentas pueden ser o bien vencidas o bien anticipadas. Entonces, si fuese el caso de una renta vencida y nos dice vas a tener 2 periodos de diferimiento, eso significaría que esta flecha ya no va, esta ya no va, y empezaría a hacer los pagos a partir del tercero. Esa sería diferida. Diferida vencida. Y si fuese diferida anticipada, pues lo mismo, si son 2 años de diferimiento, esta no va, 1, 2, y empezaría en el tercero recién. Ok. O sea que de esta manera ya estaríamos viendo los 3 tipos de rentas. En realidad son 4, ¿no? Renta vencida, renta anticipada, renta diferida vencida y renta diferida anticipada. Esas serían las cuatro alternativas. Muy bien, muchachos. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Ya estaríamos terminando la clase de hoy. Sí, el día de mañana vamos a empezar ya directamente con algunos ejercicios sobre este tipo de rentas. Vamos a ver las fórmulas y vamos a hacer algunos trabajos o ejercicios para que ustedes puedan ganarse también algún puntaje. ¿Dudas, consultas? Bien, si no hay ninguna consulta, entonces voy a parar la grabación.